Mi familia Lifeway, y qué bueno es estar juntos nuevamente para este nuevo mensaje, esta nueva edición de Llamados y Enviados, la serie que hemos estado estudiando y donde el día de hoy vamos a estar aprendiendo del personaje de Sansón, que sé que algunos de nosotros estaremos familiarizados. Pero Llamados y Enviados es un tema que vemos a lo largo de las Escrituras, y te quiero recordar que nosotros servimos a un Dios misionero. Él está en una misión donde Él nos llama del lugar de donde estamos para que podamos recobrar nuestra identidad espiritual, para que podamos ser salvados, restaurados al propósito que Él nos creó y nos llamó. Y luego de ahí Él nos envía para colaborar con Él en esa misma misión y llamar a otros para que tengan acceso a esa vida plena, a ese propósito, a esa restauración. Esta escritura en 1 de Pedro capítulo 2 en el verso 9 nos recuerda como cristianos de ese llamado y esa misión. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es algo especial, esto lo de este llamado y esta misión, es algo especial que tenemos. Y cada uno de estos personajes que hemos aprendido, que hemos estado predicando, ojalá estemos aprendiendo de su historia y hemos estado viendo esas lecciones que nos ayudan a tal vez aprender de sus errores y de sus virtudes. Y sé que el día de hoy no va a ser excepción de eso. Así que el día de hoy vamos a, como te dije, aprender de Sansón. Y el título del mensaje es Llamado a un carácter de devoción. Llamado a un carácter de devoción. Sansón lo encontramos en el libro de Jueces. El libro de Jueces lo hemos leído, la historia de Débora y la historia de Gedeón. Y empezando aquí en el libro de Jueces, capítulo 13, es donde encontramos la historia de Sansón. Acompáñame a leer en el verso 1. Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Cierto hombre de Sora, llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo, eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Sansón es, como mencioné, una figura conocida. En el ministerio infantil en Lifeway Kids enseñamos acerca de Sansón. Muchos lo reconocemos a él porque él tenía una fuerza sobrehumana. Y en esta ocasión vamos a aprender algunos detallitos de sus historias que nos van a, creo, enseñar bastante en este concepto de ser llamados y enviados por Dios. Aquí vemos que los padres de Sansón, su mamá en particular, era una mujer estéril que no podía tener hijos, recibió la visita, como muchas otras mujeres increíbles de la Biblia, recibió la visita de un ángel donde le anuncia que vas a tener un hijo. Pero ese hijo iba a ser especial. Ese hijo iba a cumplir un voto que lo iba a consagrar para toda su vida. Iba a estar apartado para un propósito especial. Y ese voto era el voto nazareo. Así que el voto nazareo lo encontramos también en la Biblia y lo vamos a ver en el libro de Números capítulo 6 para que podamos entender un poquito más de qué se trataba ese voto. Dice en el verso 1, el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas cuando un hombre o una mujer haga un voto especial, un voto que lo consagre al Señor como nazareo, y aquí te resumí lo que tenía que cumplir esa persona. Uno, no comerá ningún producto de la vid, así que no podía comer uvas, ni la cáscara, ni la semilla, ni tomar vino, ni bebida fermentada, ni pasas. Dos, no podía cortarse el cabello. Ahora, el tiempo promedio para las personas que cumplían ese voto era de 30 días. En el caso de Sansón, él lo cumplió para toda su vida. Y cuando empezamos a leer su historia en unos momentos, en el capítulo 14, vas a ver, la edad de él era como de 20 años. O sea, imagina tener 20 años de cabello. Él tenía que mantenerlo sin que se le cortara.
Y de hecho, un poquito de esa historia es de que el secreto de su fortaleza radicaba en mantener esa cabellera. Y luego vamos a ver al final de la historia qué sucede con eso. Número 3 de este voto nazareo, el requisito era no acercarse a ningún cadáver, a ningún cuerpo muerto. No importa de quién se trataba, papá, mamá, esposa, hermanos, hijos, nada. Así que de esto se trataba el voto nazareo. Dice, los padres escuchan de eso y al final nace Sansón. Y vamos a recoger en esa historia en Jueces capítulo 14, donde él ya es un adulto aproximadamente de 20 años. En el verso 1 dice, Sansón descendió a Timnat y vio allí a una joven filistea. Ahora, para que sepan, Timnat está al sur del lugar donde él vivía, Dan, a unas millas. Y es ahí donde vio a esta mujer filistea. Cuando él volvió, les dijo a sus padres, he visto en Timnat a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. Pero sus padres le dijeron, ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o entre todo nuestro pueblo que tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos? Y Sansón le respondió a su padre, pídeme a esa que es la que a mí me gusta. Yo me puedo relacionar un poquito con esa historia, es interesante, ¿verdad? Que le dice, hey, ¿por qué quieres casarte con una mujer filistea? Sí, muchos de ustedes saben de que pues yo soy de descendencia china y mi esposa es de descendencia mexicana. Y cuando yo empecé a salir con ella y le dije a mis papás, pues mis papás también se sorprendieron y dijeron, pues, ¿qué pasó? Si toda la vida te dijimos de que te ibas a casar con una china. Y obviamente la expectativa, bueno, tal vez no sea obvio, pero la expectativa que ellos tenían, era de mantener la cultura, el lenguaje y todo eso, aunque pues yo ni siquiera hablo el chino, así que no lo iba a hacer de todas maneras. Pero enfocándonos en la historia de Sansón y de esta mujer filistea y de la reacción de los padres, ¿qué es lo que estaban teniendo en la mente los padres? Ellos estaban teniendo en mente este mandato en Deuteronomio capítulo 7 en el verso 3. Dice, tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Lo que estaba sucediendo aquí es que los filisteos, como una nación pagana, idólatra, que ocupaba esa tierra prometida, que estaban no solamente acosando y abusando de los israelitas, sino que los influenciaban y los alejaban de Dios. Pues era algo que ellos debieron haber mantenido. Era algo que los padres de Sansón tenían, pero estaban viendo de que su hijo Sansón pues no tenía esa misma convicción. Y resulta ser de que esta no fue la única ocasión donde Sansón tenía ese reto, donde gustaba de mujeres filisteas. Aquí, como puedes ver en Jueces 16, uno dice que un día Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta, entonces entró para pasar la noche con ella. Ahora, de por sí, de que sea prostituta ya es una mala situación porque los hombres israelitas no podían tener relaciones ilícitas de esta manera. Pero el hecho es de que esta era una mujer también filistea. En Jueces 16, verso 4 dice, pasado algún tiempo Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila, la Dalila que conocemos. Dalila era una mujer filistea. Así que nuevamente estamos viendo que se repite este comportamiento de parte de Sansón, que como un hombre israelita, ni siquiera estamos hablando del voto nazareo, que él estaba apartado para un voto especial, sino sencillamente como un hombre israelita, no tenía la convicción de apartarse de estas mujeres que los iban a llevar a mal. Lo impresionante es de que Dios es soberano y es poderoso. En el verso 4 de ese mismo relato dice, sus padres no sabían que esto era de parte del Señor, que buscaba la ocasión de confrontar a los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel, así que Sansón descendió a Timná junto con sus padres.
Sabes, podemos estar de acuerdo de que esto es algo que Sansón no debió haber realizado. Inclusive podemos tener una conversación acerca del por qué los padres accedieron y fueron a buscar a esta mujer. Pero Dios en su soberanía aún puede trabajar esta situación y trabajó esta situación para el bien porque Dios tenía en su plan algo más grande. Ahora, eso no nos excusa y decir que podemos hacer lo que no nos da la gana porque vamos a ver el precio que pagó Sansón. Pero es algo muy interesante que podemos aprender de cómo trabaja Dios aún a pesar de nuestras debilidades. Si seguimos leyendo en el capítulo 14, en el verso 5, dice que así que Sansón descendió a Timná junto con sus padres. De repente, al llegar a los viñedos de Timná, un rugiente cachorro de león le salió al encuentro. Pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. Pero no les contó a sus padres lo que había hecho. Y me pregunto, ¿por qué no le contó a sus padres? Pregúntate a ti. Luego fue y habló con la mujer que le gustaba. En el verso 8 dice, pasado algún tiempo, cuando regresó para casarse con ella, se apartó del camino para mirar el león muerto y vio que había en su cadáver un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomó con las manos un poco de miel y comió, mientras proseguía su camino. Cuando se reunió con sus padres, les ofreció miel y también ellos comieron, pero no les dijo que le había sacado del cadáver del león. Toda esta narración es muy interesante porque pues van como familia a conocer a esta mujer filistea y de repente pues aparece Sansón solo confrontándose con este león y no le dice a sus padres, ¿verdad? Y aquí hay un problema porque si te acuerdas del voto nazareo, pues uno de los requisitos era de que Sansón no podía estar en contacto con un cadáver y por haber matado o destrozado ese león, pues estuvo en contacto con él. Y ahora, en su regreso, vuelve a visitar el cadáver del león y ve de que está la miel y las abejas, recoge la miel. Y nuevamente aquí el narrador como que nos ayuda diciendo de que no le dijo a sus padres, nos deja saber como que hay algo que debió haber hecho Sansón, pero no lo hizo. Y lo que tú y yo podemos asumir de que eso tiene la relación con la expectativa del voto nazareo que él debió haber mantenido. De hecho, Sansón tuvo también problemas con este voto. Aquí te puedo mostrar algunas de las citas bíblicas donde él pues violó esas expectativas. Como vimos, tocó el león, el cadáver del león en 2 ocasiones. En Jueces 14 mató a 30 filisteos, sin ni modo que los mates si no tengas contacto con sus cadáveres. En Jueces 14, 10 y 17, donde Sansón está ofreciendo este banquete por su boda, pues no sabemos con seguridad, pero no sabemos si tomó vino, pero estuvo bien cerca del vino, ¿verdad? En Jueces 15, 7 dice que causó una tremenda masacre, mató un montón de gente. Jueces 15 mató a 1000 hombres y los mató con la quijada de un burro. O sea, doble contacto con cadáver de los hombres que mató y del burro a la cual le sacó la quijada. Y por último, en Jueces 16 vemos de que él, al revelarle a Dalila el secreto de su fortaleza, que era de su cabello, pues permite que se le corte su pelo. De hecho, vamos a leer esa historia para ir ya finalizando este punto. En Jueces 16 vemos ese relato. Y pues Dalila era una mujer filistea que estaba seduciendo a Sansón con el propósito de sacarle ese secreto, porque los filisteos le habían ofrecido a esta mujer, Dalila, se dice que alrededor de 5.500 monedas de plata, que era un montón de dinero en ese tiempo, para sacarle esa información, porque los filisteos querían dominar a Sansón por todos los estragos que él había causado. Así que ella estaba acosándolo, tratando de sacarle esa información, y aquí lo vemos en el verso 16. Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida. Al fin se lo dijo todo.
Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si se me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Llegó al fin del barril. Reveló su secreto. Y Dalila tomó eso, se los compartió a los filisteos. Mientras Dalila lo pone a dormir, entra un hombre, le corta su pelo. Y cuando él se da cuenta y quiere defenderse, no puede. Si seguimos leyendo la historia, vemos aquí en el verso 21, entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza, lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Así que esto es algo que debe servirnos a nosotros, el ejemplo que estamos aprendiendo de Sansón. Ya vimos de cómo él tenía cero convicción con respecto a las mujeres filisteas. Se involucró por lo menos con 3 de ellas. Y con respecto a su voto nazareo, que era un voto especial, el voto que le daba la fortaleza, también lo menospreció. Y algo que te quiero compartir, te lo voy a mostrar aquí, dice lo siguiente: aquel que ha sido apartado para un propósito especial debe vivir apartado de la tentación. Yo sé de que Dios obró de manera impresionante, porque aun a pesar de que él estaba fallando y estaba tropezándose con todo esto, cometiendo errores, lo utilizó. Pero vemos que él está ahora humillado. No tiene su fuerza, le sacaron sus ojos, los filisteos se están burlando de él. Y yo sé que ninguno de nosotros aquí quisiera vivir su vida como un cristiano, vivir su voto de consagración como un seguidor de Cristo para llegar a un final como este, ¿verdad? Ninguno de nosotros desea fallar, estar en un lugar de tristeza, en un lugar de humillación, en un lugar donde no hemos apreciado lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Pensamos todo lo opuesto. Pero es importante que tomemos nota de cuál es nuestra postura en frente de la tentación. Aquí Sansón coqueteó con la tentación. Aquí Sansón tuvo una actitud demasiado casual con la tentación. Y nosotros, si queremos estar apartados para Dios, no podemos tener esa postura. Déjame leerte esa escritura en 1 Pedro 5, verso 8. Dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como legión rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Hermanos alrededor de todo el mundo, hombres y mujeres en la fe, estamos en esta batalla espiritual. Esa batalla espiritual nos llama a tener una postura en frente a la tentación. Dice ahí que tenemos que mantenernos alertas. Tenemos un enemigo, tenemos un león que nos quiere devorar, que tenemos que resistirlo, que tenemos que mantenernos firmes, que tenemos que practicar, entrenarnos en el dominio propio. Y algunas veces en mi vida yo me he dado cuenta que con lo que respecta a la tentación, yo tengo una actitud como que, yo puedo manejar eso. O pues deja ver un poquito para ver. O pues no me va a hacer mucho daño. O pues aparte tengo todos los años de mi fe. O pues aparte estoy leyendo mi Biblia. Tengo una relación cercana con Dios. Y esa actitud, en lugar de mantenerme alejado, es como que me quiero acercar tan cerca como pueda, pero sin caerme. Y luego, como muchos de ustedes han experimentado, ¿qué es lo que nos pasa? Caemos. Porque no podemos tener esa actitud casual. Porque no podemos coquetear con el pecado. Porque lo que va a suceder al final de la historia, como le sucedió a Sansón, es de que vamos a ser capturados y vamos a ser hechos a sufrir. Y vamos a ser humillados y no podremos ser utilizados de la manera como Dios quiere utilizarnos. O sea, solamente imagínate si Sansón se hubiera mantenido fiel. El tipo de líder
que la nación de Israel hubiera tenido, el tipo de impacto que hubiera podido tener. Ahora, lo animante es de que la historia de Sansón no termina ahí y continúa. Lo que sucede es que ahora los filisteos se reúnen y tienen una gran fiesta y están hablando de Sansón y la victoria que tuvieron al capturarlo. Y ahora quieren sacar a Sansón y quieren utilizarlo como entretenimiento para burlarse de él. Así que lo sacan. Y lo guía un muchacho. El muchacho, Sansón le dice, ponme en el medio de estos dos pilares, estos dos postes. Y vamos a recoger la historia aquí. En el verso 27 del capítulo 16. En ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban allí y en la parte alta había unos 3,000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor: oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra, y gritó: muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Es animante el final de esta historia. Sé que es algo humillante y triste lo que le pasó a él, que hubiera sido mejor, pero aún así tuvo una oportunidad. Y eso te lo quiero compartir de esta manera. Dios nunca se da por vencido de nosotros. Dios nunca se da por vencido de nosotros. ¿Sabes? Podemos caer 1000 veces. Y 1000 veces Dios nos levanta. Y en la historia de Sansón tuvo sus fallas, sus defectos, sus pecados, sus humillaciones. Perdió su fuerza, pero la recobró. Y Dios pudo haber dicho: ¿sabes qué? Se acabó con Sansón, me ha decepcionado, ya no quiero saber nada de él, mira todas las oportunidades que le di. Pero ¿sabes qué? Cuando tú lees la historia de Sansón, cuando Sansón ora, Dios lo escucha. Cuando tiene una dificultad, está en peligro, Dios le da fuerza. Y en esta última ocasión, lo volvió a hacer. Dios no se da por vencido de nosotros. Es algo tan especial que tú y yo compartimos como hijos de Dios. Yo no sé dónde tú estás en tu caminar espiritual. Tal vez estés apenas comenzando. Tal vez has tirado la toalla, estás estudiando la Biblia. ¿Sabes qué? Dios no se da por vencido de ti. Te está dando una oportunidad. Dios te está llamando para enviarte para un propósito más grande. Tal vez estás empezando en la fe como un joven cristiano. Ya estás empezando a ver batallas, luchas. Dices: ¿sabes qué? No sé si lo voy a lograr. No te des por vencido, porque Dios no se da por vencido de ti. Tal vez ya tienes tiempo en la fe. Tal vez ya tienes tus años también. Ya te están saliendo canas como nos están saliendo a todos. Dice: ¿qué más Dios va a hacer con nosotros? ¿Sabes qué? Dios no se da por vencido de ti tampoco. Él tiene un mensaje, tiene una misión para ti, para cada uno de nosotros. Quiero cerrar con esta escritura. Dice en Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. No importa lo que ha pasado, cuántas veces te has caído. Dios está ahí para levantarte nuevamente. No te des por vencido. La historia de Sansón es impresionante en muchos aspectos. Su voto, su fortaleza, pero también sus retos, sus batallas, sus caídas, pero también cómo se levantó y cómo Dios lo vuelve a utilizar. Esa es nuestra historia cuando somos llamados y enviados. Los amo a todos, que tengan un increíble día y nos vemos la próxima vez. Hasta luego.